Buenas tardes. Os rogaría, como la conferencia se va a grabar, que comprobaréis que tenéis los teléfonos en silencio, ¿vale? Para que no suene a mitad de la charla. Bueno, pues muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este acto, que va a servir de cierre a la exposición de los Premios Andalucía Arquitectura 2024, antes de comenzar la itinerancia por otros puntos de Andalucía. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, recuperó el pasado 2022 estos premios, con los que se quiere dar a conocer el excelente trabajo de los profesionales de la arquitectura en nuestra comunidad autónoma. Y lo hace a través de 5 categorías, 2 en las que se destacan trayectorias profesionales consolidadas y emergentes, y 3 en las que se señalan obras en diferentes ámbitos de la arquitectura: obra nueva, intervención en el patrimonio e innovación. Entre esas 5 categorías, el premio a la trayectoria profesional consolidada adquiere una especial significación porque sirve de reconocimiento a una destacada figura del campo de la arquitectura de nuestra comunidad, cuyo trabajo se ha constituido en referente a nivel profesional y social. En la edición de este año 2024, dicho premio ha recaído en la figura de Luis Fernando Gómez Ester, que nos acompaña hoy para darnos una charla que servirá como colofón a las actividades que se han desarrollado sobre los premios en este convento. Se trata, sin duda, de una figura clave en el campo de la arquitectura andaluza, no solo entendida a nivel individual, sino porque aparece íntimamente ligada a una de las oficinas más destacadas de nuestra comunidad, Otaísa. La oficina Otaísa, fundada como germen, de forma inicial, a finales de los años 30 del pasado siglo por Luis Gómez Ester, Felipe y Rodrigo Medina Benjumea y Alfonso Torohuiza, crearon una forma nueva de construir, de producir arquitectura que hasta entonces era desconocida en Andalucía y que seguía modelos que se habían implantado en otros puntos de la geografía, como en Estados Unidos y en el centro de Europa, y que consistían en el gran estudio multidisciplinar, donde primaba un trabajo colectivo en el que la autoría de los proyectos se diluía en favor de la excelencia de un trabajo en equipo de gran calidad, que respondía a las necesidades tanto de clientes como de la sociedad y en el que introducían, siempre que era posible, un discurso de índole funcionalista, racionalista, que desarrollaron en un gran número de sus obras. Todo ello siempre atento a los sistemas locales de producción del proyecto arquitectónico, pero siendo fieles en la defensa de la actualización de las estructuras técnicas. Detectaron una separación excesiva entre arquitectura e ingeniería, con el convencimiento de la necesidad de tender puentes que aunasen avances técnicos y recursos espaciales y formales. Tras un largo y fructífero periodo de producción arquitectónica, desde su formación, en la década de los 60 se comienza a fraguar un relevo generacional por parte del grupo fundacional, en el que nuestro invitado, Luis Fernando Gómez Ester, tuvo un papel relevante, junto a otros destacados profesionales de las primeras promociones de la aún joven Escuela de Arquitectura Sevillana, como fueron Manolo Trillo, Fernando Villanueva en una primera época, y posteriormente Julio Tirado, Paco Barrenuevo, Gonzalo Díaz Recasén, Víctor Pérez Escolano, Fernando Mendoza, Juan Luis Trillo, Pablo Diáñez, José Garrido, Rafael de Giles, Guillermo Díaz, José María Toro o Antonio Martínez, entre otros que seguramente me dejaré por ahí olvidados. Gómez Ester comienza su vinculación con Otaísa en el año 1963, aún siendo estudiante de arquitectura, entrando como socio en el 1969 y llegando a ser consejero delegado en el 70. Posteriormente pasaría a ser presidente de la sociedad hasta tiempos recientes. Formó parte desde entonces de esa estructura multidisciplinar que generó algunos de los proyectos más innovadores y aún hoy ejemplares de una Sevilla que comenzaba a mirar al futuro, afrontando con igual rigor la introducción de un lenguaje que responde a códigos formales y funcionales de gran modernidad, muy relacionados con el panorama internacional de la arquitectura en ese momento, así como una profunda preocupación por la tradición y la cultura arquitectónica de la ciudad histórica. Obras como la sede social de Sevillana o el edificio de oficina Sevilla 1 se constituirán en perfecto ejemplo de ese laboratorio de ideas innovadoras que van a transformar el lenguaje de la arquitectura andaluza a partir de los 70. Para hablar de esa generación, de esa época, y de Luis Fernando, de la relación y de la relevancia que tuvo en el panorama de la arquitectura de la época, nos acompaña otro de los miembros de aquella promoción de jóvenes arquitectos, que sería el germen de la nueva escuela sevillana y que fue merecedor del Premio Andalucía Arquitectura en la categoría de trayectoria profesional consolidada en la edición anterior, la correspondiente al año 2022.
Se trata de nuestro compañero José Antonio Carvajal, a quien le agradezco profundamente que nos acompañe hoy y al que le cedo la palabra. A todos, muy buenas tardes. Me satisface presentar esta tarde a Luis Fernando Gómez Ester, al que conocí ya hace algunos años en la antigua escuela que ocupaba el pabellón del Brasil. Un pabellón, como sabéis, que ocupa la esquina suroeste de la Plaza de América, entre el Museo Arqueológico y las terrazas del Bar Alfonso. Recuerdo que en ocasiones aquel museo nos sirvió para realizar prácticas de dibujo a carbón de las estatuas, ¿no? Era realmente diferente el dibujar las escayolas que teníamos en la escuela de dibujar el mármol de las esculturas que guarda el museo, ¿no? Y en cuanto al Alfonso, pues en cierto modo se convirtió en la cafetería de la escuela, cosa que no disponía aquel edificio, ¿no? Bien, Luis Fernando es de la segunda generación y yo de la tercera, ¿no? En aquellos años 60 éramos muy pocos los alumnos de arquitectura. Yo creo que no alcanzábamos los 60. Podía haber 3 salieron en la primera generación, 17 en la de Luis Fernando, y en la nuestra, que veo a Alfonso Rodríguez Macías ahí, pues salimos, yo creo que del orden de 20 y tantos, ¿no? Al ser tan pocos, pues realmente nos conocíamos todos, ¿no? Y si no todos, pues ante la escasez de referencia en aquella escuela, porque la biblioteca era incipiente, prácticamente no tenía nada, ¿no? Pues los de los cursos inferiores, de alguna manera tratábamos de conocer qué se venía haciendo, qué trabajos realizaban los alumnos de cursos superiores, ¿no? Así pude saber que Luis Fernando realmente se estaba formando en 2 escuelas, una la oficial y otra Otaiza, ¿no? La oficina de arquitectura y ingeniería, que como ha dicho Juan Manuel, fundaron los hermanos Medina Benjumea, Toro Buiza y el padre de Luis Fernando. Era, por aquel momento, pues una oficina emblemática, porque había realizado edificios en Sevilla de la importancia de la estación de autobuses en los años 40, autobuses del Prado de San Sebastián, la Universidad Laboral, o Pablo de Olavide, en los años 50, y en aquellos 60, en los que estábamos nosotros comenzando los estudios de arquitectura, pues realizaban los conocidos bloques de la Estrella en la avenida de Manuel Xiró, ¿no? También, como ha dicho Juan Manuel, es cierto que era un grupo de trabajo en el que se primaba la creatividad del grupo por encima de la individualidad, ¿no? La eficacia del equipo, no solo de arquitectos, porque incorporaban a aparejadores y peritos industriales frente a lo que era el estudio artesanal, tradicional, bueno, prácticamente el que sigo teniendo yo. Como también ha dicho Juan Manuel, tengo entendido que Luis Fernando se integró en Otaiza en el año 73 tras la muerte de su padre en el 73. Perdón, en el 63, tras la muerte de su padre en el 62. Y se integró no solo, creo yo, para ampliar su formación como arquitecto, sino para iniciarse en
lo que sería la gestión y dirección del grupo, ¿no? El conocimiento de cómo funcionaba ese equipo de arquitectura. Y por lo que me comentaron alumnos, compañeros míos, que trabajaban en Oteiza y que ha citado Juan Manuel, pues sé que hubo de viajar primero como estudiante y más tarde como arquitecto a los Estados Unidos con objeto de conocer los sistemas de trabajo de estas oficinas americanas, ¿no? Y sé que estuvo en Nueva York, estuvo en Chicago, en Boston, donde conoció estas oficinas, ¿no? Parece que Felipe Medina estaba muy interesado por esas formas de trabajo. Una vez formado en lo que era la dirección y ya a mediados de los 70, con la retirada de Felipe Medina como director del equipo, creo que fue Luis Fernando quien tomó la responsabilidad del grupo, ¿no? De todos es también conocida la notable calidad de la obra de esta oficina, tanto en la época en la que fue dirigida por Felipe Medina como en la posterior en la que se hizo cargo de esa función Luis Fernando, ¿no? Edificios como ha citado Juan Manuel, de la sede de Sevillana, o el edificio residencial de Huerta del Rey, Sevilla I, Sevilla II, son ejemplos notables de la arquitectura de ese momento en Sevilla, ¿no? Pero con independencia de estos trabajos de nueva planta, por lo general de nueva planta, a Luis Fernando en el 2013 le fue concedido el premio Rafael Manzano de arquitectura clásica junto al duque de Segorbe por la rehabilitación de las viviendas de la Judería, ¿no? En el barrio de San Bartolomé. Yo entiendo que este trabajo, que parece como muy opuesto a lo que conocemos de Oteiza, no era tan ajeno a Oteiza en sí, ¿no? Puesto que siempre había mostrado, o a lo largo de los años, el interés por todos los trabajos relacionados con la preservación del patrimonio arquitectónico. Al padre de Luis Fernando se debe, junto a Collantes de Terán, el libro Arquitectura Civil Sevillana, un libro de obligada consulta para todo el que quiera conocer el caserío o iniciarse en el conocimiento del caserío de esta ciudad, ¿no? Y también tengo entendido que por iniciativa de Felipe Medina y su sobrino, el duque de Segorbe, se creó a principios de los años 70 el ProSevilla, una sociedad a la que se debe la conservación, o al menos no la demolición, de edificios tan singulares como el Palacio de Altamira, el Corral del Conde próximo y este propio convento. No me resta más que felicitar de nuevo a Luis Fernando, no solo por su trayectoria profesional, sino por haber sabido mantener y dar continuidad a la oficina que heredó. Nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Antonio, por la introducción. Y bueno, a continuación le paso la palabra al protagonista de esta noche, que es Luis Fernando,
que nos hará un recorrido por sus amplias experiencias y bastante interesante. Yo creo que nos va a mostrar además algunos de los proyectos por los que ha resultado premiado. Nada, Luis Fernando, cuando tú quieras. Muchas gracias, Juanma, muchas gracias, José Antonio. Tú sí que tienes una trayectoria impresionante, notable, de buena arquitectura. Queridos amigos, vaya por delante mi agradecimiento a todas las personas, familiares, amigos y compañeros que han venido a acompañarme a esta conferencia en este día que lo que pega son celebraciones de Navidad. Me van a permitir que salude a dos personas, ya que se ha citado a los fundadores de Otaiza, que fueron los 4 arquitectos que ya ha citado Juanma García Nieto. Como Otaiza presume desde el principio en que era un equipo no solo de arquitectos, sino de muchas personas implicadas, hay aquí 2 personas que trabajaron con mi padre y con Felipe Medina en los años 45, yo creo que en los años 45 y 50, que son Manolo Domínguez y Juan Pedro Luna. Me parece que no hay más de esa época, pero esa época es claramente fundacional y le agradezco profundamente que estén aquí a los 2. Con sinceridad, es un enorme honor haber recibido aquí el pasado día 12 de noviembre este premio a la trayectoria de la Junta de Andalucía y hoy tener la oportunidad de hacer un breve resumen de mi carrera profesional en general en Otaiza y a través de algunas obras muy diferentes que os pueden interesar también por distintos motivos. Las he escogido para esto entre las 34 ya escogidas, que nos costó mucho trabajo a Juanma García Nieto y a mí para montar la exposición, tan acertadamente montada y que mañana termina, mañana por la mañana todavía está abierta. Voy a empezar, antes de hablar de Otaiza y de mi carrera, por una obra de 1970 en que intervinimos miembros de la primera y segunda generación de Otaiza, que es la Compañía Sevillana de Electricidad. Este edificio fue construido para sede social y oficinas de la Sevillana de Electricidad en 1970. Ahora es sede y oficinas de Endesa en Andalucía. Hace unos meses se inauguró una importante remodelación y actualización. El que me invitaran a ese acto y a dar una charla sobre el proyecto como uno de los arquitectos que fui del mismo y sin que haya tenido intervención en la reforma, me pareció significar que Endesa aprecia sus cualidades, las del edificio, no las mías, y que la transformación respeta sus conceptos urbanísticos y arquitectónicos. Esos que después de tantos años funcionan cuando precisamente su mayor virtud y objetivo fue esa misma funcionalidad. Es decir, el modelo continúa siendo útil, incluso como pude comprobar, recuperándose condiciones del proyecto original. No es normal en estos tiempos que 55 años después de un proyecto terminado, un proyecto privado de esta envergadura, se mantenga con el mismo uso sin mutaciones sustanciales y libre en su parcela de ampliaciones que hicieran irreconocible el plan inicial. La compañía sevillana ocupa el solar desde al menos 1906, en que se construyó la fábrica central a vapor. Aníbal González fue el arquitecto del edificio industrial modernista. Probablemente ahora no se hubiera podido derribar este edificio, pero nosotros cuando entramos ya no quedaba la chimenea, parte de la chimenea y algunas ruinas, pero además el edificio de Aníbal González no estaba exactamente donde está ahora el edificio de la compañía sevillana, sino que estaba más atrás, donde ahora hay unas viviendas, que podían haber sido compatibles los dos edificios. El edificio actual, su arquitectura, es de gran valor, reconocido, aunque insuficientemente, como uno de los edificios más representativos del movimiento moderno en España. La más clara manifestación del paradigma funcionalista del movimiento moderno en Andalucía. En la Semana de Arquitectura de 2020
la Fundación Docomomo y el Colegio de Arquitectos de Sevilla rindieron homenaje a este conjunto colocando una placa en la que figuran Oteiza y los arquitectos. No voy a resumir ahora lo que es el movimiento moderno, aunque sí convenga recordar sus orígenes a finales del XIX, ligado a los cambios de la revolución industrial. Arquitectura como instrumento al servicio de la sociedad, racional, basada en el progreso técnico y desprovista de retórica o decoración. En los años 60 esta arquitectura estaba en plena madurez y desarrollo, aún activos sus personajes épicos como fueron Gropius, Le Corbusier, Breuer y Mies van der Rohe, del que este edificio es particularmente deudor. No es cierto, como algunos consideran, que la obra de Sevillana sea una interpretación tardía, sino en clara sincronía con otras construcciones racionalistas modernas en el mundo. De Mies van der Rohe es el Seagram Building en Nueva York, que se construyó en 1960, la Neue Galerie de Berlín, que se construyó en 1968, casi a la vez que la Compañía Sevillana de Electricidad, y la American Life en Louisville, Kentucky, que se terminó el año 1973, que lo proyectó, creo que fue uno de los últimos, si no el último proyecto que hizo Mies van der Rohe, y que se terminó en 1973 después de su muerte. El reconocimiento no es unánime en los libros y guías de arquitectura moderna que proliferaron en los años 80 y 90. Los que lo hacen escuetamente son locales y pocos nacionales. No obstante, podemos destacar su publicación en la Revista de Arquitectura de Madrid ya en 1973. En 1986, la Junta de Andalucía lo incluye en el libro 50 años de arquitectura en Andalucía como uno de los 25 edificios más representativos del movimiento moderno en Andalucía. De ellos había solo 8 en Sevilla. En cualquier caso, la crítica y difusión de la arquitectura moderna en España ha sido muy precaria y corporativa. Tampoco en Oteiza hemos sido nunca proclives a la autopromoción o el autobombo, lo cual ahora es un notable defecto. El estudio más extenso del edificio que yo conozca hasta ahora es del arquitecto Cristóbal Miró, en su tesis doctoral sobre innovación arquitectónica en Andalucía, leída en 2019, en que se destaca principalmente este edificio. Ahí se ve el edificio, que es el cuadrado que es conocido, pero anexo hay un edificio que eran los comedores que no llegaron a utilizarse, se utilizaron muy poco tiempo, pero después se ha seguido utilizando y los dos edificios constituyen una unidad, como veremos ahora. El honor de estar en la placa lo comparto con 4 compañeros arquitectos que ya no están entre nosotros: Felipe Medina, Ángel Orbe, Manuel Trillo y Fernando Villanueva. Los 3 primeros y yo redactamos el proyecto. Después Felipe renunció a la dirección de obra, lo que hizo un poco más tarde Ángel Orbe, incorporándose a cambio Fernando Villanueva. Los 3 últimos arquitectos de esa placa éramos entonces recién egresados de las primeras promociones de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. De la primera Manuel Trillo, de la segunda yo mismo y de la tercera Fernando Villanueva, que sería entonces compañero de José Antonio Carvajal. Todos formábamos parte de Oteiza. La inclusión de Oteiza reconoce la realidad de cómo desarrollamos el trabajo en equipo, en este caso plurigeneracional. Además de los arquitectos titulares, trabajan otros profesionales, arquitectos, ingenieros, así como especialistas de materias conexas. El equipo es una seña de identidad de este grupo reconocida y reivindicada desde su creación. En el caso de este edificio, recuerdo y he de reconocer la importancia de la intervención de otros componentes del grupo no arquitectos. El plan de ordenación vigente en Sevilla le otorga el nivel de protección B, el de mayor exigencia excepto monumentos, disponiendo la conservación integral del edificio principal, desgraciadamente olvidando que el edificio anexo forma una unidad conceptual inseparable del edificio principal. Se retira este edificio mucho de la vía pública y con poca altura, de forma que rodeado de jardines y baja densidad de edificación, no perturba, sino que se integra en el sistema de espacios y arquitecturas circundantes de la exposición del 29
y contribuye a su excelencia de proporciones y verdor. Es, por otro lado, un edificio que responde a cánones clásicos, de planta exactamente cuadrada, simétrico, elevado sobre el terreno, porticado en planta baja, de axialidad no jerarquizada, excepto por la marquesina de acceso en planta baja. Estrictamente modular, cuadrado de 45 por 45, vanos estructurales de 15 por 15, losas de forjado prefabricadas in situ de 3 por 3, techo acústico y luminaria de 1,5 por 1,5. Este último módulo es lo único que se ha modificado en la última remodelación. La densidad de edificación y la generosidad del espacio libre propio son características que quiero destacar porque además peligran. Como se ve en el plano, ahora lo explico, la densidad de edificación, en efecto, la protección que le otorga el Plan General de 2006 solo afecta al edificio principal, al cuadrado central, y no a los complementarios, ni a la ordenación urbanística, parcela, jardinería o espacios libres. Como ocurre en La Palmera, el planeamiento encubre artificiosamente previsiones ambiguas o tramposas, en mi opinión de dudosa legalidad. La realidad es que aquí en la parcela se puede duplicar la edificabilidad existente de 12.000 a 24.000 metros cuadrados, como se aprobó siguiendo el Plan General del 2006, un estudio de detalle en 2013, que afortunadamente no se ha realizado hasta ahora, pero eso está ahí. Yo alegué en contra de aquello sin éxito y espero que me ayudéis para seguir con esa reivindicación. Una de las condiciones claves del edificio es el de las oficinas abiertas. Entre los argumentos a favor de esta solución, entonces novedosa y en auge, estaban la mejor solución para el trabajo colaborativo, las relaciones internas y comunicaciones, servicios comunes y control, aparte de la menor altura de la edificación adecuada a las condiciones del entorno. Pero era peor para el soleamiento. El proyecto incluía brisoleils de acero inoxidable en las fachadas para protección del sol, que se eliminaron confiando en lunas dobles par sol y en una instalación de tecnología muy avanzada entonces de aire acondicionado. Hay que señalar que la primera crisis del petróleo fue en el 73 y solo empezaba a hablarse entonces de contaminación por la lluvia ácida. Los temas ambientales no eran tan importantes como ahora, ni el gasto en energía. Lo esencial del edificio es su funcionalidad y la concepción integradora de la estructura, así como la contundente relación resultante entre espacio y estructura. La estructura y el edificio son la misma cosa porque aquella se manifiesta al exterior íntegramente, convirtiéndose en la imagen icónica y a la vez completa del mismo, cualidad que constituye una condición inequívoca del movimiento moderno. Lo mismo ocurre con la desnudez de este edificio sin materiales superfluos, decoración u ornamentación. Si las vigas de fachada fueran de hormigón, visto como se proyectó inicialmente, ahora lo llamaríamos brutalismo. El concepto se mantuvo con las vigas metálicas, aunque perdiendo horizontalidad por las aletas o rigidizadores de las vigas y ganando en amabilidad o elegancia contra la posible dureza del hormigón. La modernidad se manifiesta asimismo en su exterior de vidrio y acero. La estructura que parece prolongarse hacia afuera, el espacio interior dinámico e indiferenciado donde las tensiones direccionales no son internas, sino que fluyen hacia el exterior. Solo la prolongación de las vigas transversales que subrayan ese dinamismo, como las construcciones de Kenzo Tange, rememorando las antiguas japonesas de madera, son elementos simbólicos no racionales. Para hacer buena arquitectura es esencial la leal interacción entre los actores, como en este caso el promotor La Sevillana, Otaiza, los arquitectos y el constructor Agromán. Formamos un equipo motivado para desarrollar
una obra tecnológicamente avanzada y funcional. Seguramente no fue así, pero yo me siento responsable de las decisiones más importantes junto con mis compañeros más jóvenes. Felipe Medina renunció a la dirección de obra a favor de los jóvenes al comenzar la construcción, como hizo en sus últimas intervenciones, regalándonos oportunidades. Para ser coherente con la defensa del trabajo en equipo, permítame citar a los aparejadores y otros profesionales que intervinieron en el proyecto y la obra, como José Martínez. José Martínez, el proyectista de estructura, discutidor al mismo nivel y con final acuerdo, y con el conocido catedrático de Caminos de Madrid, Ortuño, de Agromán, que utilizaba Agromán para destruir nuestro proyecto de estructura, y al final José Martínez lo convenció claramente. José Martínez fue un genio de estructura, después trabajó con César Manrique en la vaguada de Madrid, y me acuerdo que César Manrique le llamaba Pepe el cibernético. Otros que trabajaron también en el edificio fueron Rafael Montes, Alfonso Conradi, Adolfo Delgado, Juan Borges y Manuel Sandino, que desempeñó un papel importante porque Manuel Sandino, que está aquí, llevaba muchas obras de sevillana y tenía unas relaciones excelentes con la compañía. La labor de Manuel Sandino en este edificio fue muy importante. Juan Borges también merece la pena citarlo porque en aquel momento, muy joven, ya era gerente de la oficina de Oteiza, puesto en el que también me acompañó durante mucho tiempo. Voy a hablar ahora más brevemente de Oteiza de lo que tenía pensado, porque ya lo ha citado Juanma García Nieto, pero es el capítulo que tenía a continuación. Oteiza es una oficina de arquitectura referente en la introducción del movimiento moderno en Sevilla y Andalucía y que a lo largo de muchos años contribuye a su consolidación y evolución. Su origen fue el estudio de 4 arquitectos sevillanos, ya citados, que terminaron la carrera en Madrid en 1934. En sus años de formación se producía la explosión de la arquitectura moderna en España, que se acogió por aquellos estudiantes con gran entusiasmo. O sea, por ejemplo, Le Corbusier estaba, entonces era la gran novedad, dio de conferencia en la residencia de estudiantes, parece que fue en 1931, y en 1933, no sé si 33 o 34, estuve allí también Walter Gropius. Naturalmente, los estudiantes de Oteiza estuvieron en aquellas conferencias. En 1934 comenzaron a desarrollar la profesión en Sevilla de forma conjunta e indistinta, y su práctica se caracterizó por el trabajo en equipo junto a otros colaboradores muy cualificados que lograban integrar. En 1950 fue el encargo de la Universidad Laboral lo que dio pie a su transformación en un organismo más moderno y complejo, desde estudio hasta después Oteiza. La obra de la Universidad Laboral constituyó una feliz anomalía en el tejido del intervencionismo y mediocridad cultural de los años de posguerra. Su arquitectura es un legado de gran valor tanto urbanístico como funcional y formal, uno de los edificios más representativos de la arquitectura racionalista en España. Esta obra, así como otras del grupo, no han sido suficientemente reconocidas y estudiadas. Es notable cómo reivindica esto, hablando de la Universidad Laboral, el catedrático Joaquín Parra, de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Al ser de la etapa dura de la dictadura, se consideraría una arquitectura contaminada, sospechosa de servir directrices políticas. Resulta significativo el hecho de la escasa atención historiográfica dedicada en general a este periodo de la arquitectura moderna en España y más en Andalucía, la que se presenta como atrasada y subsidiaria. Y con posterioridad al cambio político, quizás por razones gracianas, las cosas no cambiaron. De esta primera época hay muchas obras destacables, 3 que obtuvieron la placa de reconocimiento de Ocomomo: la estación de autobuses del Prado, la Universidad Laboral de Sevilla, hoy la Universidad Pablo Olavide, y las oficinas del puerto de Huelva, que
que conocerán menos es aquella que está a la izquierda, que esa la hizo mi padre con colaboración con otros jóvenes arquitectos no de Oteiza, Roberto de Juan y José María Morales. A partir de 1970 se comienza a resaltar el valor de estas obras republicanas. En Sevilla y Andalucía fueron pioneros Víctor Pérez Colano y Eduardo Mosquera, aunque con poca repercusión en España y apenas alguna en el extranjero. No hay aún una monografía o tesis completa sobre Oteiza, ni de ninguno de los 4 arquitectos precursores. Oteiza, como tal, se constituyó en 1963, en notario como sociedad anónima. Participé en esta fundación aún siendo estudiante de arquitectura con 3 de los primeros arquitectos, pues mi padre Luis Gómez Ester había fallecido el año anterior. El objetivo no era la rentabilidad del capital, sino la disposición de un instrumento de representación y gestión al servicio de la actividad profesional conjunta. Se intentaba idealmente que la oficina funcionara como una fábrica de forma colaborativa, con objetivos estrictos de calidad técnica y práctica, sin perder de vista la finalidad de producir la mejor arquitectura, según los criterios de los arquitectos que se integraban en el grupo directivo. Se estudiaron modelos americanos de equipos de arquitectura, siendo el de mayor influencia TAC, de Architects Collaborative, fundado en 1945 por Walter Gropius y otros 7 arquitectos más jóvenes. Yo estuve allí en 1967. Ya en 1963, Oteiza contaba con un equipo pluridisciplinar excelente y experimentado, incluyendo ingenieros, aparejadores, abogados y otros que sin titulación académica habían alcanzado su posición destacando desde abajo. En 1966-69 se produjo un primer cambio generacional en el equipo de arquitectos con la incorporación de 3 miembros de las primeras promociones de la Escuela de Sevilla, de los que ya hemos hablado, Manuel Trillo, yo mismo y Fernando Villanueva. Se reprodujo en cierto modo la situación de 1934, porque en España empezaba a abrirse la sociedad y la economía, y la Escuela de Sevilla arrancó con gran ilusión adscrita al movimiento moderno y a la vez enraizada en la tradición de la arquitectura en Andalucía. En 1970 fui nombrado consejero delegado de Oteiza y lo seguí siendo muchos años. De esta época ya hay otras 2 obras que obtuvieron la placa Docomomo, el edificio Huerta del Rey y las oficinas de la Compañía Sevillana de Electricidad, ambas en Sevilla. Hay una tercera que se lo merece, que es el edificio Sevilla 1, que además es el primer edificio en que ya no interviene ningún arquitecto de la primera generación, y que hicimos Manuel Trillo, yo mismo y Fernando Villanueva. En 1974 ya no estaban plenamente activos ninguno de los arquitectos fundadores, en realidad creo que prácticamente desde 1971, y después se incorporaron al grupo director los arquitectos Antonio Martínez y José María Toro. Mi trayectoria tan larga está plagada de éxitos, tropezos y derrotas. No la voy a desarrollar porque solo hablaría de los éxitos, que exageraría a mi favor, contando solo lo que me interesa contar. ¿A quién le podría interesar mi autoagiografía? Pero la clave de los primeros, los éxitos, es el trabajo en equipo, no en el sentido de un grupo numeroso, sino del formado por profesionales excelentes, escogidos o formados como la cantera entre los mejores. Mi vocación y formación se inclinaban hacia la arquitectura del movimiento moderno, la que distinguía la producción de Oteiza, pero con carácter general mi actividad creativa se ha proyectado en 2 áreas de la arquitectura que antes se consideraban erradamente antagónicas. En mayor parte, la ejecución de proyectos de nuevos edificios en el contexto del movimiento moderno y, por otro lado, la arquitectura de restauración y adaptación de edificios históricos. No es de extrañar, aparte del ejemplo de mi padre, yo tuve 2 maestros, sobre todo Felipe Medina, en la Escuela de Oteiza y también en la Escuela de Arquitectura, donde dio clase de proyectos solo 2 años, el año 1966 y el 67. Y más tarde Rafael Manzano, que siempre me apoyó desinteresadamente desde que fue mi profesor. Cuando él se estrenaba como profesor, estrenaba docencia en la Escuela de Arquitectura de Sevilla.
Cada uno de ellos me orientó por uno de esos caminos no tan distintos y no renuncié a la oportunidad de recorrer ambos. Ahora voy a exponer una obra completamente distinta y de la que ha citado José Antonio Carvajal, Las Casas de la Judería en Sevilla. La restauración de las Casas de la Judería es la mayor intervención de carácter privado en este centro histórico, uno de los más extensos de Europa. Su magnitud es de proporciones poco habituales, pues abarca 4 casas señoriales de arquitectura clásica y 15 casas de arquitectura popular. Las Casas de la Judería, en rojo, abarcan un sector de lo que fue la judería de Sevilla hasta el siglo XVI. Ese plano me lo proporcionó Antonio Collantes de Terán. Y ahí se ve lo que era la judería y en rojo las casas de la judería donde se ha actuado. La judería procede de la aljama que conformaron los judíos. La judería se formó después de la ocupación y reparto de la ciudad conquistada por los castellanos en 1248. Una muralla la separaba del resto de la ciudad. Los nuevos pobladores se identificaron con el modelo musulmán. Las casas se cerraban al exterior y desarrollaban su interior en torno a un patio, contando además con otros espacios libres como jardines y corrales o huertas. Se adaptaban a las necesidades familiares manteniendo la trama urbana. Los adarves o callejones sin salida aparecían o desaparecían al incorporar o segregar parcelas. Esa flexibilidad del modelo oriental que se ha mantenido desde lo más valioso de su herencia y permite su supervivencia y adaptación. Otra característica es la convivencia de casas de diversas clases sociales. En el siglo XVI se va introduciendo el modelo occidental con apertura de huecos a fachada y portadas elaboradas. Las casas principales incorporan formas renacentistas, pero esto no ocurre, al menos en esta zona, de forma traumática, despreciando el pasado. Así la morfología urbana resultará dual occidental-oriental. Incluso en la segunda mitad del siglo XVI, con construcciones de nueva planta, no se aprovecha para hacer cambios radicales, como serían la introducción de ejes renacentistas o la corrección de la irregular forma de las parcelas. Se respeta la tipología consolidando el modelo. Esto es característico prácticamente de todo el casco de Sevilla, pero especialmente en el barrio de Santa María la Blanca y San Bartolomé, donde más se ha conservado la trama medieval. En esta época se construyeron o adaptan las casas señoriales, a la vez que se desarrollan casas más modestas, muchas con la tipología de corrales de vecinos. La evolución del barrio continuó hasta el siglo XVIII, cuando alcanzó la configuración que conocemos. De esta fase son las casas burguesas que pertenecían a comerciantes o militares. Desde 1950 hasta principios de los 80, la arquitectura tradicional se consideraba anacrónica, con la excepción de los monumentos. La reconstrucción, aunque fuese parcial, no era admisible. Así fue destruyéndose el legado histórico con la aparición de aperturas en la trama urbana y nueva arquitectura de baja calidad, que afortunadamente no afectaron sustancialmente al sector, por lo menos no tanto como a otros sectores, por su posición relativa en una parte entonces menos accesible y valorada para la especulación. Por iniciativa de Felipe Medina y su sobrino Ignacio Medina, en los años 70 se constituyó ProSevilla. Oteiza fue un importante partícipe, que se propuso recuperar un amplio sector del centro histórico, incluyendo la zona más deteriorada de la judería. Se consiguió salvar el Corral del Conde, el convento de Santa María de los Reyes, donde estamos, y el Palacio del Tamira, estos últimos adquiridos después por la Junta de Andalucía, y otras muchas casas principales o populares. La crisis del petróleo arruinó la operación, pero quedaron algunas casas sobre las que se desarrollaría poco a poco la recuperación del conjunto de las casas de la judería, dirigido por Ignacio Medina. El conjunto de las 19 casas está destinado en la actualidad al uso hotelero y residencial. Ha sido un trabajo de restauración arquitectónica artesanal realizado en más de 3 décadas, sin planificación inicial respecto a su extensión y uso.
Eso ha proporcionado la flexibilidad para la adaptación a distintos contenidos, lo que a su vez se mantiene permitiendo transformaciones nuevas en el futuro. Casa a casa, en cada intervención se identificaban los valores tipológicos y formales, recuperando componentes deteriorados o perdidos y eliminando las transformaciones o añadidos. Las zonas interiores, tanto de las casas principales como de las populares, se habían ido colmatando, sobre todo en los últimos tiempos, desapareciendo espacios libres cuya recuperación ha resultado determinante. Cada casa, se ve en los señales rojas de entrada, mantiene su acceso desde el espacio público y su identidad arquitectónica independiente, pero las vinculaciones funcionales entre ellas, a través de patios y espacios libres, solucionan los problemas de desconexión y aislamiento. Además, al practicar estas uniones, se ponen de manifiesto ámbitos y recorridos que ahora se pueden disfrutar. Al transitar por los espacios interiores, resulta imposible determinar si forman parte del espacio público o privado. De hecho, los corredores que se descubren serían los antiguos callejones, que fueron con el tiempo privatizados. Las casas que antes solo se abrían a calles peatonales estrechas, alejadas de la actividad urbana, disponen ahora de comunicaciones alternativas con el exterior. El entramado se completa con la habilitación de sótanos que resultan de la recuperación de antiguos aljibes o bodegas, se recuperan también y forman una trama subterránea que pasa bajo la calle Verde, que fue la única que autorizó el ayuntamiento. Hay otra por la calle San Clemente, que está allí señalada, que no se llegó a construir. Veamos algunos ejemplos de intervenciones particulares en el conjunto. La casa del Marqués de Dos Hermanas del siglo XVI, que da Santa María la Blanca. Aunque esta casa escapaba de la ruina que afectaba a la mayoría por su posición en el borde exterior del barrio, había sufrido grandes transformaciones. Se había perdido la silueta de la fachada de la calle Santa María la Blanca, colindante con el Palacio de Santa Altamira y la iglesia. Está compuesta de 3 piezas porque a la casa principal se agregó la torre del Palacio de Altamira y al otro lado una casa antigua, dependencia parroquial. Ahí vemos cómo el de arriba es la reconstrucción de cómo era el conjunto en el siglo XIX. La de la intermedia es como nosotros nos lo encontramos. Las 2 torres del Palacio de Altamira habían desaparecido, aunque ahí se ve que queda parte de la torre, el basamento de la torre de la derecha, que se ha incorporado a la casa colindante, incluso se cambiaron los forjados. Y la casa que está al lado de la iglesia, que había crecido y que tapaba la espadaña. Se ha reconstruido el mirador de la torre, que se repetía simétricamente, y la casa del otro lado disminuye de altura, dejando libre la espadaña barroca de la iglesia. El resultado pone de manifiesto 3 hitos de la arquitectura tradicional de la ciudad: la cuba mudéjar, el mirador manierista y la espadaña barroca. Esta casa del Duque de Béjar, también del siglo XVI, en el callejón de Dos Hermanas, formaba parte del conjunto de las casas del Duque de Béjar. Hay otra más de este mecenas importante, que fue el que le dedicó a Cervantes, le dedicó a él la primera parte del Quijote. La residencia había sido transformada en casa de vecinos. A principios de 1980 se encontraba abandonada y en ruina. En la actualidad es vivienda y se integra en el conjunto a través del patio principal en planta baja, con comunicación con el callejón de Dos Hermanas y la calle Verde. El patio principal se forma con galerías en las 2 plantas, la de planta baja con arcos peraltados y de medio punto la superior. Destaca la fuente del patio principal y la fachada al fondo del callejón, con portada clásica de piedra y 2 cuerpos. Otra también del Duque de Béjar, el callejón de Dos Hermanas 7 y 12, se organiza en torno a un patio con galerías con 2 plantas formadas por arcos sobre columnas y una fuente central. Forman parte de ella ese amplio espacio libre ajardinado, antiguo patio de labor y caballerizas, que se utiliza ahora para entrar al garaje.
La casa de la familia Padilla en la calle Verde del siglo XVI perteneció a la familia Padilla, descendiente de doña María de Padilla, la reina de España. Excepto 3 caras del patio principal, la casa se encontraba completamente irreconocible. Es interesante el patio de columnas con escudos de armas de la familia. Los arcos de la planta inferior están inscritos en alfices. En este caso también hay que señalarle el espacio libre con jardines clásicos. Casas populares. Las casas populares son de factura modesta pero valiosa, sobre todo en su variedad y conjunto. De estas no habría quedado ninguna, todas estas hubieran desaparecido en el sector y son de las pocas que quedan en Sevilla. Se ha de destacar la labor de reconstrucción de las cubiertas inclinadas desaparecidas, muchas cuya existencia anterior está documentada, se han vuelto a formar con estructuras de madera y terminación de teja árabe, recuperándose así el color y la forma dominante del paisaje de las cubiertas sevillanas, que va progresivamente desapareciendo sin razones técnicas, al transformarse en azoteas planas con terminaciones irregulares, repletas de trasteros precarios e instalaciones. Sobre este proyecto tengo que citar como colaboradores a Manuel Romero, arquitecto, a Bernardo, mi hijo Gómez Ester, y a José Feliu, aquí, que se ocupó de la presentación y hizo una labor extraordinaria con la fotografía y con un montaje hecho con drones del conjunto. Premio Manzano. Las casas de la Judería fueron la base para que el Premio Rafael Manzano de Arquitectura Clásica y Restauración de Monumentos, convocado por la Richard Driehaus Charitable Foundation de Chicago y la Universidad Notre Dame de Indiana, se otorgara el año 2013 a mí como arquitecto y a Ignacio Medina como propietario y promotor. Este premio se da desde 2012 a profesionales cuya obra encarne los principios de la arquitectura y el urbanismo clásico, así como la rehabilitación del patrimonio y la contribución a la continuidad de las tradiciones constructivas. Es una rama para España y Portugal del Premio Internacional Driehaus que se otorga para todo el mundo desde 2003. Rafael Manzano ganó este premio internacional considerado el Pritzker de la arquitectura clásica. Lo ganó el año 2010 y consiguió interesar tan intensa y favorablemente a los convocantes que instituyeron un nuevo premio con su nombre para España y Portugal y que ahora se sigue otorgando cada 2 años. Vamos a pasar ahora por este es más breve, unas viviendas en la calle Arjona al lado del río. Este conjunto de edificios para una cooperativa de viviendas se encuentra entre el puente de Triana, el Paseo del Río y el frente de edificación residencial con fachada al río y la calle Arjona. La actuación era de cierta complejidad por la presencia de factores urbanísticos de naturaleza divergente. Las ordenanzas fijaban la edificabilidad, pero las condiciones de alineaciones y alturas habrían de fijarse mediante estudio de detalle que redactamos los mismos autores del proyecto. Fueron coautores conmigo Antonio Martínez y José María Toro. El lugar juega un papel importante en la percepción de la ciudad, por su situación de visibilidad y conexiones junto al puente y el río, el enlace con el Paseo Colón y edificios BIC, señalados en azul, como son el pabellón de la Asociación Sevillana de Caridad de Aníbal González, la estructura del antiguo Mercado del Barranco, el Usillo y el almacén de maderas del Rey. Además, habría de integrarse en el conjunto de la subestación de la Sevillana de electricidad existente. Por cierto, obra anterior de Otáiz. Por otro lado, la calle Arjona y los edificios a cada lado componían una imagen más próxima a un ensanche que a la del tejido histórico donde se integran. Respecto a la relación de alturas y ancho de calles aumentan, produciéndose una trama urbana que no responde a las características del casco. Resumidamente, la propuesta consistió en 3 edificios separados, que crecen en altura desde las 3 plantas en la zona próxima al mercado hasta las 8, igualando la altura de los edificios de la calle Arjona. La transición se matiza disponiendo áticos retranqueados y pérgolas o viseras. El edificio central, aislado de 6 plantas,
da lugar a una doble conexión entre el río y la calle Arjona. La edificación lineal que cierra el borde del casco se rompe y presenta ahora una doble conexión entre el Paseo del Río y la calle Arjona y con ello el centro de la ciudad, coherente con la lógica de la formación radial de la estructura urbana del sector. Me hubiera gustado que estas aperturas fueran públicas, pero la comunidad de propietarios consiguió la autorización para cerrarlas por seguridad. Cada uno de los edificios cumple una misión distinta en el conjunto y en cada una de sus partes. Alturas o fachadas, espacios de requerimientos contradictorios, materiales que se han resuelto en cada caso sin perder de vista la unidad del conjunto. En el edificio más cercano al mercado y los edificios PIC, la altura es de 3 plantas con un ladrillo aplantillado, como el del edificio de Aníbal González y la Plaza España, y el edificio de Moneo, el de la Previsión Española, que se hizo casi a la vez, un poco antes que este edificio, y utilizamos el mismo ladrillo. Lo que pasa es que la Previsión Española lo pagaba mucho más caro y no tenía esas divergencias de color, y además eran exactamente de la misma dimensión, y los nuestros no eran tan iguales. Era una cuestión de presupuesto. En él se define un tratamiento continuo de basamento con huecos regulares en la planta baja y una doble fachada en las plantas primera y segunda, formándose una galería enmarcada por pilares que abarcan 2 alturas. Se completa con 2 plantas hasta la altura de 5, lo que permite seguir la línea de cornisa de la subestación, que se integra, aunque retirándose en la fachada a esta zona monumental hasta la profundidad de 7 metros. Son dúplex las 2 últimas plantas con fachada al barranco que quedan retranqueadas. El edificio central, exento de 6 alturas, de planta trapezoidal, responde a la tipología de manzana completa cerrada con patio interior dividido en 3 secciones por los núcleos de acceso. Para el tratamiento de la fachada se ha seguido un criterio de ordenación racional de huecos recortados. Solo en la fachada al río se rompe este criterio creando una doble fachada con galerías corridas y doble orden de columnas. Su desarrollo curvo y dominante horizontal subraya la labor de enlace entre las piezas del conjunto. El edificio de 8 plantas se adosa a la edificación existente de la misma altura, ocultando las medianeras a la vez que se configura la fachada en altura al Paseo Colón. Para ello, en las plantas superiores se cambia el orden vertical por el frente continuo, diferenciado con un doble orden y retranqueos. Cumple la doble misión de cerrar la composición lineal de los bloques de la calle Arjona en las 3 fachadas y entronca con la nueva edificación de 6 plantas en la formación de la calle transversal. A la dificultad de mantener el carácter unitario de las 3 edificaciones se unía el destino de viviendas de protección oficial con su exigencia de máximo aprovechamiento y normativa estricta. A mi juicio, la formulación narrativa de esta arquitectura no excluye su coherencia global y su validez individual, como ejemplo racional a la vez que alcanza un difícil equilibrio en este sector urbano tan singular. Por último, vamos a ver un edificio en el mar, o cerca del mar, la adaptación del antiguo Parque de Artillería para la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Este proyecto lo realicé en colaboración con mi mujer María Cruz Aguilar García, el año 1984. El antiguo Parque de Artillería ocupa una manzana de borde del casco antiguo, con fachada al Parque Genovés junto a otra de las mismas características que se ve hacia la derecha. Constituye un elemento de remate y orden de la trama urbana como atado de las piezas desagregadas del tejido urbano, fachada al mar y fondo uniforme del Parque Genovés. Era una pieza clave en el urbanismo de la ciudad que no funcionaba por la ruina de la edificación y la falta de vida ciudadana. Esto en 1984. El nuevo plan general había previsto el uso universitario tan acertado para la ciudad, dada la calidad ambiental y cultural del emplazamiento. No sin la intervención, entre otros, de mi compañero Juan Jiménez Mata, entonces concejal, porque había un proyecto de 6 plantas para viviendas militares. Seguramente también compañeros
José Antonio Carvajal y de Alfonso Rodríguez Macías. Los interlocutores para elaborar el proyecto fueron los rectores de la universidad, sobre todo Mariano Peñalver y los decanos de la Facultad de Filosofía, que se sucedieron mientras se redactaba, personas muy implicadas en el proyecto. Para los antecedentes históricos contamos con los servicios históricos del Ejército en Madrid, que tiene unos archivos impresionantes. La dirección de obra fue encargada a otro arquitecto. Según me comunicó verbalmente el director general de construcciones, no sé ahora si era de la Junta o del Ministerio, me dijo que era para evitar que el proyectista, condicionado por su autoría, dificultara la toma de decisiones necesarias para la eficacia administrativa. Sobre esto hablaremos después. El edificio fue construido en el momento de mayor esplendor de la ciudad, con el máximo de población en 1787. A principios del 18, la zona del llamado Frente de Poniente, todo ese frente de los cuarteles de Cádiz, estaba despoblada, estaba completamente despoblado, sin urbanizar, con edificaciones aisladas. Cádiz crece entonces rápidamente, apoyada en su situación privilegiada por el traslado de Sevilla de la Casa de Contratación en 1717. La ciudad fue colmatando los espacios libres, pero la presencia de los militares impidió que la trama invadiera la zona. El sector se conoció como los cuarteles, y la zona anterior frente al mar consolidó su carácter de espacio público, creándose el Paseo de las Delicias y el Parque Genovés. De 1732 es el primer plano del ingeniero militar Ignacio Sala, proyectando 4 cuarteles, 2 en la situación de los que realmente se construyeron, los 2 más a la derecha. El primer cuartel, contiguo al posterior parque de artillería, se construyó en 1737, el más a la derecha de todos. Según el proyecto de Sala, una manzana alargada ocupada en el centro por el cuartel y rematada por edificios de planta cuadrada para pabellones de oficiales. El proyecto para el parque de artillería se aprueba en 1784. Sin embargo, a pesar de la reiteración del modelo y el prestigio de Ignacio Sala, no es su proyecto, sino uno del que no hemos encontrado su autor, que adapta el tipo ideado por Sala a una arquitectura más racional. El autor pudiera ser Juan Caballero, el proyectista de la aduana. Estos datos son de la memoria del proyecto de hace 40 años. Es posible que haya más investigaciones y se sepa los autores de este proyecto. Cabe suponer que el motivo de que no se construyera el primer proyecto de Sala, que era un personaje en la arquitectura militar y especialmente en Cádiz, fuera meramente funcional. El destino del edificio era fábrica de fusiles, lo que requería unas naves más diáfanas, fusiles y otras piezas menores de artillería, y eso necesitaba unas naves más diáfanas de las proyectadas para cuarteles por Sala. Pero precisamente este tipo de razones son las que, dicen los historiadores, definen la arquitectura de la Ilustración. Una arquitectura marcada por la funcionalidad, la simplicidad ornamental y la unidad del conjunto. En principio sería apropiada para obras de tipo logístico o industrial, como en este caso. Como expone Fernández Alba, el valor del espacio es definido por la forma arquitectónica establecida. El edificio es una secuencia de elementos ordenados bajo el canon clásico de objetos arquitectónicos acabados. O como dice Argan, no es como en el barroco un escenario ante el que uno se coloca en actitud de espectador, sino algo en cuyo centro se está, que representa la posibilidad de ir hacia cualquier dirección. Estas características, me estoy refiriendo a lo que es el parque de artillería. El parque de artillería no es el proyecto completo, el parque de artillería es la zona central. A la izquierda está el pabellón de oficiales, que tiene otras características, y a la derecha el cuartel de tropas, que no llegó a construirse. Es lo que la Facultad de Filosofía se limita a la parte central, que era el parque de artillería. Estas características
me sorprende ahora son perfectamente aplicables a la arquitectura moderna, como hemos visto en el caso que vimos de la oficina de la Compañía Sevillana de Electricidad en Sevilla, con ese tipo de modulación y de indiscriminación de direccionalidades. De lo más interesante del edificio es su soporte modular en planta y su axialidad no jerarquizada. El tejido modular carece de eje espacial transversal, que sin embargo se formaliza artificialmente en la fachada al Parque Genovés, introduciendo un espacio eje inexistente en planta, con un tercer piso con fachada a modo de frontón. O sea, el frontón no tiene en el centro abajo una puerta, ni es la puerta del edificio. La puerta del edificio, ahí están una a cada lado, y aquello es una axialidad artificial. El edificio ocupa en planta una superficie rectangular con 2 patios. Así estaba, este es el plano de estado actual de cuando nosotros empezamos a trabajar en el edificio. Ya las entradas y las conexiones no eran las mismas del proyecto original. El edificio ocupa una planta rectangular con 2 patios rectangulares con los ángulos achaflanados. La forma ochavada o achaflanada no es corriente en edificios clásicos, en forma alargada. Se trata de una forma más usada en plazas neoclásicas. En Andalucía hay 2 plazas de estas características de esta misma época, que son la Plaza de Archidona y la de Aguilar de la Frontera, en Málaga y Córdoba, en la provincia de Málaga y Córdoba respectivamente. Este carácter de plaza de los patios corresponde a la tradición de los edificios universitarios europeos que se integran en la ciudad. El proyecto original del 18 no se construyó en su totalidad en 2 plantas por razones no conocidas, permaneciendo un sector de una sola planta. Al redactarse este proyecto, lo construido en la primera planta estaba arruinado, quedando solo algunos paños de fachada. Solo la planta baja se encontraba completa, la planta primera aproximadamente al 50%. Permanecía la fachada completa al Parque Genovés y la de una y parcialmente 2 plantas a la calle posterior. En el interior permanecían en planta baja los soportes, columnas y arcos de piedra ostionera, bóvedas y forjados, en estados muy heterogéneos. No existían elementos recuperables en el interior en segunda y tercera plantas. Por lo tanto, la planta baja se restaura y rehabilita, la planta alta se reconstruye en parte y se construye en lo deficitario. En la planta baja, esos son los planos de alzados del proyecto. En la planta baja, por lo tanto, la planta baja se restaura y rehabilita, la planta alta se reconstruye y se construye en lo deficitario. En la planta baja se mantiene el esquema originario con los 2 ejes simétricos que dan lugar a 4 puertas. En la zona central, entre los 2 patios, se dispone un amplio núcleo de comunicaciones. En esta planta se mantiene la modulación estructural. Los arcos, nervios y columnas se restauran, quedando libres de añadidos con la piedra original expuesta. En ella se disponen los departamentos, decanato, biblioteca y otros. En general, las divisiones no se llevan hasta el techo y para ello cada sector se aísla, disponiéndose circulaciones perimetrales y se definen tratamientos diferenciados de zonas privadas en suelos y paredes para evitar ruidos. Las amplias zonas generales de circulación se separan y en ellas se pone de manifiesto la transparencia de los arcos y la modulación de las columnas. Tienen en el proyecto tratamiento de patio gaditano con pavimento de losas de piedra. En la planta alta se distribuyen las aulas. Las mayores ocupan las salas medianeras y reciben luz por lucernarios de encubierta y por la parte del cerramiento al pasillo de circulación que se abre al patio interior. Las aulas menores se alinean a los lados de un pasillo central, abriéndose alternativamente al exterior o al patio interior. La disposición de un muro cortina continuo con modulación regular en la segunda planta permite que la fachada de esta nueva planta se integre en la edificación sin perturbar su identidad, al no presentar proporciones o direccionalidad atípicas, sino incorporándose de forma aséptica y comprensible. Y viene aquí lo que anuncié al principio. Unos años después nos invitaron a la inauguración del edificio el 1 de octubre de 1990. El acto se celebraba con solemnidad
coincidiendo con la apertura del curso universitario en Andalucía. Me acuerdo que asistió don Manuel Chávez, que era entonces presidente de la Junta. Se me cayeron los planos de sombrajo al llegar al espacio central y ver la escalera doble principal para subir a la planta del aula magna donde se celebraba el acto. Las escaleras de nuestro proyecto y otros elementos de arquitectura moderna se manifestarían diferencialmente como tales, con estructuras metálicas ligeras y transparentes, como piezas independientes, sin restar continuidad a los espacios modulares tan valiosos. En cambio, se había construido una escalera maciza de hormigón pintada de blanco, o los pavimentos previstos de losa de tarifa, que fueron sustituidos por mármol pulido, con recercados, o el tratamiento de la estructura espacial en el aula magna, los gruesos perfiles del muro cortina y muchos otros detalles y acabados. No sabía dónde meterme, pero las felicitaciones por la obra eran unánimes, entonces y los años posteriores. Intenté explicarme en apartes con los profesores con los que tenía confianza y eran personas ilustres, pero ninguno comprendía qué quería decir, y a todos les parecía perfecta la obra. Está claro que la integridad del edificio, su historia y su calidad estructural y espacial se han conservado, y a la vez conseguida la funcionalidad. Ahora aquí echo de menos la crítica arquitectónica, no solo laudatoria, que es la que estamos acostumbrados a conocer, sino contradictoria y formativa, y el debate sobre las actuaciones más significativas, especialmente, sobre todo, en los edificios públicos. Y muchas gracias.